¿sabes qué ha pasado? Que hay una serie de oyentes que han contactado conmigo personalmente. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y qué te han dicho? ¿Sabes qué me han dicho? Me han dicho que, como hemos hablado de un videojuego llamado Among Us, me han dicho que quieren jugar conmigo al Among Us, que si hago partidas, que qué guay, creo que bien. llegué a decir que estaba organizando una partida o algo así. ¿Ah, sí? Sí, lo llegué a Muy decir. bien, pues juega al Among Us con nuestros oyentes. Entonces, como han sido varios, hago un llamamiento para todos aquellos que tengan ciertas dudas sobre si jugar o no, o tal, que si somos 10, es que lo que mola es jugar con 10. Vale. Es el tema. Entonces no puedo jugar solo con 2. Vale. Hay que jugar 10. Pues necesitamos 9 oyentes. Porque yo no voy a jugar porque yo no tengo tiempo. Vale. Pero 9 oyentes para jugar con Escaliburcio y Ramón a la Among Us. A la Among Us. Entonces, todo el que esté interesado me envía un privado directamente a mí. Escaliburcio Ramón, en cualquier red social. Vale. Estoy a vuestra disposición. Qué guay, me gusta que quieran jugar contigo a la Among Us. Es que estaría muy divertido hacer una partida partida todo mal. O sea, Claro. sería muy guay. Podríamos. Y yo no eso sé. lo puedo ver, o sea, eso se streamea. Si yo decido streamearlo, se podría Pues streamear. lo puedes streamear y así yo lo puedo ver. Pues que no sí. voy a entender nada y me cansaría a los 2 Sí, minutos. mira, si conseguimos a 10 oyentes que 9. quieran jugar, a 9, 9 oyentes que quieran jugar, yo me comprometo a streamearlo, pero conmigo y todo, saliendo yo, mi careto, Tu pijama, ahí, tu gato, todo fantástico. todo. Qué bien. Y vamos a hacer un evento gamer en Vale, Todo Mal. Vale, todo mal games. pues fantástico, qué bien. Me Y gusta sí. mucho. Pues vale. Y nada, ¿te vale esto como intro de nuestro programa? Me vale muchísimo, me gusta la idea. ¿Sí? Sí. ¿El resto bien? ¿La vida bien? Sí, todo bastante bien, la verdad. Vale, pues cortinilla y empezamos. Y ya está, vale. Cosas que no. Que no, coño, que no. Escaliburcio. ¿Qué te pasa, Monty? Mira, una cosa que no, muy grande. Esta movida de decir que te vas a comprar un arma porque tienes una hija. Ahí. Las ahí feminazis, no. unas locas. El patriarcado, una mentira. Pero yo, si tengo una hija, quiero tener un arma por si se acercan hombres. Esos Ya. hombres maravillosos, que ninguno de ellos es machista, ni violador, ni nada, pero yo quiero un arma por lo que sea. Esa pequeñísima contradicción de los... Esa pequeñísima contradicción de a mi hija, madre mía, qué guapa es tu hija. Sí, me voy a tener que comprar un rifle. Que luego una cosa te digo, deja a tu hija en paz. O sea, deja que tu hija se folle a quien le dé la gana. Sí. O sea, ¿qué quieres? Mantener. Es que no entiendo la finalidad de esto, porque ese miedo a que se le acerquen otros hombres, primero, ¿por qué? A ver si los hombres no van a ser tan guays como tú dices. Ah, Eso primera. Y segunda, ¿a ti qué más te da lo que haga tu hija? ¿Qué quieres? ¿Que tu hija sea célibe, que sea virgen, que sea monja? ¿Qué tienes que decir tú de la vida sexual de tu hija? Absolutamente nada. Absolutamente Primero, nada. que cuanto más lejos estés de la vida sexual de tu hija, mejor. Aparte, ¿qué quieres? ¿Que tu hija te odie? Claro. O sea, ¿es tú lo que buscas? Sí, pero es que yo he visto... ¿Quieres luego lamentarte? ¿Luego quieres que hagan una película sobre ti y sobre cómo has fallado a la hora de ser padre y todo súper intenso y tal? ¿Quieres eso? Pero es que además he visto hasta camisetas. Estas camisetas que te anuncia Pues, Facebook. lo de las camisetas. Horrorosas de soy Aries y no sé qué. O soy del 81 y somos la mejor generación. Pues de tengo una hija preciosa y una K47. Ay, de verdad, o sea, qué ranciedad. Stop. Ya está. Stop. Pues sí, mira, he de admitir por fin una cosa muy personal que creo, sinceramente, que puede salir todo un movimiento de aquí. A ver. Y creo que nadie se lo ha planteado. Hago un llamamiento mientras digo esto, que es odio con muchísima fuerza el azul marino. ¿Hoy? Odio el azul marino, no puedo soportarlo. No odio como hombre en general. Odio que todo lo que es para mí sea azul marino. Todo, los pantalones azul marino, las camisetas azul marino, las chaquetas, las mochilas azul marino. Por favor, no. O sea, quieres comprarte algo negro, luego te lo compras y te llega a casa y ¿qué es? ¿Negro? No, es azul marino. Es verdad, ¿eh? Estoy harto del azul marino, que además no pega con nada. El azul marino no pega con el marrón, no pega con el azul negro. marino es difícil de combinar. Yo personalmente me he otorgado a mí misma una bula
que me permite combinar el azul marino con el negro. Y yo sé que no pega, pero es que me da igual. Porque tengo un par de cosas azul marino que están muy guays que no las puedo combinar con nada. Porque Con no nada. tengo zapatos azul marino ni tengo medias azul marino. Con lo cual, mira, a tomar por culo. En mi casa, el azul marino y el negro combinan, porque lo he decidido así. Y ya está. Y ya está. Es la única manera de escapar, porque Vivo es de que todo espaldas es a azul eso. marino y Total. esto está la polla y ya está bien. Es que ahora mismo llevo una camisa azul marino. Y porque no puedo, es que no puedo huir, es que es todo azul marino. Sí, y es muy bonita, ¿eh? Es muy bonita. Es Tex, que tú eres un usuario de la marca Tex, como Pablo Iglesias. Porque compro en Carrefour. Compras en el Carrefour. En Continente, en el viejo en, continente. en tu casa el continente. Pues Vale. nada, hago un llamamiento. Si alguien más odia el azul marino como yo, que me lo haga saber. por favor. Antiazulmarinistas, uníos. ¿Qué más tienes por ahí? Mira, yo odio con toda mi alma, y lo digo como persona que trabaja haciendo cosas, me refiero, no sé, como persona que atiende gente, pero Sí. tiene que hacer gestiones con esa propia gente delante. Entiendo. Gente que no tolera el silencio. Entonces hay Ya. una persona y me dice, hola, vengo por tal, y yo digo, muy bien. Entonces empiezo a escribir cosas Ya. en un ordenador que llevan un rato y necesitan concentración. Y hay gente que, como no puede estar callada, me habla todo el rato. Ya. De cosas absurdas, el tiempo, o repiten todo el rato. Ay, fíjate, yo no pensaba que tenía que venir, pero mira, he venido al final. Y claro, yo no puedo hacer lo que tengo que hacer si no es en silencio. Porque Sí. no puedo atenderte a ti a la vez que escribo. Ujú. ¿No? Y hay muchísima gente que no tolera el silencio. Ya. Y me he dado cuenta que se ponen súper incómodos. Y yo tengo que decir, perdona, necesito silencio. Ya. Y dice, ay, perdona. Y a los 30 segundos vuelven a empezar a hablar Ya. porque no soportan el silencio. No soportan el silencio, silencio es es verdad, sí. lo más. Ujú. Por favor, respetadlo. Sí. Ya está, una cosa muy concreta. Sí, es muy concreto, pero muy... Pero muy- ojo, ¿eh? Ojo. Muy distinguible. Vale, pues yo acabaré esta sección hablando de algo que creo que yo hago mucho y quizá abra una puerta a que tú puedas rajarme demasiado aquí. Bueno, yo no te rajo que mucho a es ti. un suceso que pasa en ocasiones en WhatsApp, que es los circunloquios en WhatsApp. Es decir, una persona empieza a contarte una movida Ujú. y como no tiene, como está grabando un audio, no tiene respuesta porque no es una llamada telefónica, es un audio, Claro. vuelve a contarte lo mismo que te ha contado con otras palabras una y otra vez. Sí, esto pasa. Yo tampoco no pensaría en ti el primero, ¿eh? Ujú. O sea, Es como que como sienten un miedo a que no ha quedado claro y vuelven a repetirte otra vez lo que acaban de comentarte. ya que si no te ha quedado claro, tú mismo puedes rebobinar. Y ya Claro, está. sí, pero, y lo vuelven a decir y lo vuelven a decir y sal de este bucle. Yo en dale a general enviar. tengo, o sea, a mí con mis amigos cercanos, Ujú. que son pocos, no tengo ningún problema en tener audios largos, porque, jolín, hay veces que la situación lo requiere. Pero hay mucha gente que manda audios largos sin conocerte de nada. O sea, se está normalizando mucho el audio largo, sobre todo cuando no hay una confianza y ese audio largo se puede resumir en 20 segundos. Mejor 20 segundos que 2 minutos. Ya. A mí me han enviado audios personas con las que nunca he hablado. Y la primera vez que se han dirigido a mí en redes para pedirme algo Ujú. ha sido con un audio de 2 minutos y medio. Ya. Pero ¿qué te crees tú? Sí. Pero como es tan invasivo. De hecho, es posible que la falta de confianza favorezca un poco el hecho de empezar como dubitando, digo. Dubitativo. Dubitativo, pues dudando mucho, mucha interjección. Pues nada, pues quería comentarte. Ya, claro, pero tal, al grano, que tal. esto es muy invasivo. Eres el Hernán Cortés de las conversaciones, tío. Ve al puto grano. Pero yo no pensaría en ti mucho. No sé si tú haces eso mucho. A mí no me da esa sensación. Bueno, pues entonces me Te quedo quedas más aliviado, tranquilo. me quedo más tranquilo. Pues ya está. Pero bueno, eso. Circunloquios, cuidado. Cuidado. El Gulag de Noé. El Gulag de Noé. Tenemos esta sección que ya introducimos hace unas semanas. Ujú. Ha cambiado un poquito, ¿por qué? Esta vez tenemos la inmensa Suerte. de tener a Noé con nosotros. A Noé con Bienvenida, nosotros. Noé. ¿Cómo Hola, estás? camaradas. Has venido de visita, has salido del pueblo Sí. y has venido a hacer la sesión Sí, con nosotras. Porque de vez en cuando se tiene que salir del pueblo. Hay Así que es, salir. Te ha hay que costado salir. llegar, pero estás aquí con nosotros. Te ha costado llegar porque te empeñas en usar un móvil comunista. Pues lo que pasa es que mucho reírse de Magallanes y más quisiera yo ahora mismo que tener las habilidades orientacionales de
Magallanes. Y no tener Ya. el Huawei ese que no puede Hostia, tener Google. ya hablaremos de eso. Ya hablaremos. Así que, a ver, Huawei, poned un astrolabio, una app de Exacto. astrolabio para que la gente Por se pueda favor. ubicar. ¿De qué nos vas a hablar hoy? ¿A qué has venido? Pues a ver, hoy la sección de hoy se titula El Cuarto Reich entre la maceta y la pared. Una cosa que a Muy priori no podríais pensar que puede ir en cualquier dirección, pero Ujú. vamos a aclararlo enseguida. Venga. Pues resulta que, bueno, hemos pasado el mes de octubre en el cual han pasado, históricamente ha sido un mes muy guay, pues está la Revolución de Octubre, está el 9 de octubre, Están muchas cosas. Octubre. entre Jaume I y Lenin han pasado muchas cosas. Muchas movidas, ¿Qué pasa? movidas Claro, y también tochas. ha pasado pues una cosa que es que ocurrió un milagro relacionado con mi persona por el cual me veo ya obligada a pedir mi canonización. Es Ya decir, vienes hoy aquí. sí, vengo Has aquí salido del pueblo a pedir que porque te claro, es que canonice. ahora luego os explico cómo está el proceso, pero necesito ayuda de la gente para que me canonicen, porque claro, es que necesito testimonios, bueno, muchas cosas. Sí, que ahora es os lo una explico. movida. Os voy Vale. a explicar primero el milagro, porque claro, si no os- ¿cómo vais a investirme si no os he Claro. explicado yo? Vale. Pues lo que pasó es que, bueno, no sé si la gente que no sea de Valencia, Ujú. igualmente seguramente lo vio porque lo sacaron hasta en La Sexta, Ujú. lo que ocurrió el 9 de octubre del 2017 en Valencia. Bueno, pues ocurrió que en este auge de la extrema derecha, pues hubo allí todos los años en Valencia se convoca una manifestación antifascista el 9 de octubre. Mm. Aprovechando pues para decir gilipolleces como que Jaume I era un colonizador y cosas de gilipollas, porque bueno, eso ya entraremos otro día. Pero se hace ahí una cosa pues de cosas de rojos y de antifascistas. Bueno, muy bien. La cuestión está en que yo tendría entonces pues unos 20 años o así y yo era estudiante y bueno, y militante de Y un no ibas sitio a que no voy a perderte tú decir. esa movida. Exacto. Y yo pues me presenté allí como buena pancatalanista que soy a reivindicarme sin sujetador y sin miedo, porque ahora luego os explicaré del sujetador. La cuestión está en que yo pues felizmente iba allí a reivindicarme como pancatalanista y como comunista y bien, total, que llegamos allí a la plaza de San Agustín, que es donde se convoca el asunto. Y yo escuchaba un ardor ahí, una cosa, un clamor valenciano muy lejos, pero digo, no sé esto qué será, es cuánta gente ha acudido este año. Y en cuántos eso, pancatalanes? claro, yo digo, a ver si va a ser este el año de la Revolución de Octubre del 2017. Pues me asomo por ahí, bueno, nos asomamos ya y mis 4 amigos, bueno, unos cuantos amigos y gente de una organización que no voy a mencionar, pero es muy comunista y muy pancatalanista, y llevábamos banderas y cosas, bueno, y allí resulta que había una horda de fascistas. Vaya. Vaya plot Plot twist. twist. Plot twist, pero una cosa, siempre habían acudido 4 gatos a decir cosas como rojos, pero aquello era una cosa increíble. Total, Rojos, que había como rojos. una especie de 300 espartanos enfarlopados allí, solo sostenidos por un policía local de 90 años con una barriga que no se veía ni los dedos de los pies y unas vallas de esas amarillas que ponen en la feria que en ese momento parecían de juguete, básicamente. Y yo allí, como una estúpida e ingenua ateniense, sosteniendo con una mano la democracia en forma de bandera antifascista y con otra mi tote bag. No me quedaban manos para sujetarme el pecho que se me estaba rompiendo de la taquicardia que tenía encima. Y yo pensando que la extrema derecha iba a llegar al poder mediante las elecciones a través de estrategias políticas encubiertas, y va y resulta que iban a llegar en un autobús organizado por ultras del Valencia e iban a montar la mismísima batalla de las Termópilas en la plaza de San Agustín. O sea, yo que pensaba que el Cuarto Reich iba a tener un líder carismático a la altura de los nuevos políticos potorros y modernos, y resulta que su Furcer iba a ser Santiago Cañizares, que es lo más ario que ha tenido la plantilla de Valencia en su vida, y que iba a vestir con rodilleras y camiseta naranja. Ahora resulta que el nuevo Mein Kampf va a tener como fuente de inspiración el Valencia Club de Fútbol, que en la última temporada de Liga se clasificó por debajo del Getafe y de la Real Sociedad. Yo estaba atónita de lo que estaba pasando. Y además, yo dije, ¿y ahora qué hago yo? O sea, yo en baja forma física, deprimida, que estaba con ansiolíticos, que yo no tenía los pulmones bien, no me entraba el oxígeno suficiente para afrontar aquello. Y los neonazis gritando a por ellos, y ellos éramos nosotros.
Y los 4 abueletes jubilados de la izquierda valencianista tocando la chirimita y el tabal, canciones de rojos de la posguerra, que yo decía, por favor, que se callen y que no tiren más del hilo, por favor. Total, que pasó lo que tenía que pasar, que las vallas volaron, los policías gordos se pusieron nerviosos y los desgraciados corrieron hacia nosotros como auténticos gorilas enfurecidos. Yo en ese momento miré la calle, que iba a convertirse en mi particular maratón de 30.000 kilómetros, y me pareció la calle más larga del mundo en ese momento, y eso que es una calle bastante corta. Total, que yo mientras corría me tenía que sujetar las tetas porque no me había puesto sujetador. Claro. Y además se me caían las cosas del tote bag, que no os recomiendo poner vuestras cosas ahí si algún día tenéis pensado ir a la guerra o lo que sea, porque es que yo cuando digo que una nunca sabe dónde le puede pillar la revolución socialista, lo digo de verdad, porque Totalmente. yo que sabía que ese día yo tenía que estar ahí a pie de cañón, pues yo no lo sabía, iba sin sujetador y con un tote bag. Entonces, muy, pues, muy hippie. pues sí, pues el es que hippismo. al final esto se aprende esto ya no va a volver a pasar. Yo desde entonces decidí que eso no iba a volver a pasar. Total, que mientras tanto, os digo una cosa, solo pensaba en una cosa, que por favor, si me mataban, porque yo os digo una cosa, o sea, iba a haber muchos Guillems Agullos ese día. Ya, por favor, que cuando me maten y me conviertan en un mártir de la izquierda independentista y comunista, que me saquen guapa la pancarta, que Montipeiro, confío en ti. Sí. Si Yo algún día elegiré eso bien ocurre, la foto, sí. porque yo en ese momento os prometo que me llegó a pasar por la cabeza que dices, estoy enferma, pero bueno, me pasó por la cabeza. Hay que Total. elegir bien la foto de perfil de Facebook, Claro. porque la van a coger de ahí. Exacto. Lo que te Que pido. luego se ve cada cosa por ahí que dices, bueno, la cuestión, mis fotos de perfil de Facebook valen para la pancarta, aviso. Vale. Y a ser posible que sea policromada, porque yo no me maquillo las sombras de gratis. Claro. Total, que cuando la policía consiguió volver a separar los dos bloques, volvimos al inicio, a la fachada de San Agustín, donde estaban pues ellos y nosotros. ¿Qué pasa? No tardó en desmadrarse aquello de nuevo, porque yo creo que venían de una comida y habían estado tomando estupefacientes, porque no tenían una cara normal. Que va, que seguro No. que no, que va. ¿Qué pasa? Que cuando se desmadró de nuevo, yo ya no podía más, la gente se estaba metiendo de hostias, yo me veía muy frágil, muy vulnerable, sin sostén ni nada. Y yo decidí esconderme detrás de una maceta de piedra enorme que había situada a 30 centímetros de la fachada de la iglesia de San Agustín. Ujú. Y mientras todo el mundo se metía de hostias, yo estaba allí encapsulada entre una maceta y la pared en un diminuto espacio en el que no cabría ni de Juana Chaos en su tercera semana de huelga de hambre. Pero yo cupe, o sea, yo con mis 60 kilos y pico, que no vamos a especificar el pico porque no hace falta, y con mi no vientre plano que no tendré nunca, pues cupe allí, que es que os imagino que, o sea, cuando vengáis a Valencia de turismo, los que no seáis de Valencia, pasaros por la fachada de San Agustín Y mirad la maceta. y mirad la maceta. Porque yo ahora a veces paso y digo, hostia, no sé cómo cupe. Total, luego nos hicieron un paseillo de la vergüenza escoltándonos para poder llegar hasta el final de la manifestación. Los neonazis estaban en todos lados rodeándonos y gritándonos cosas. A mí me dijeron guarra. ¿Qué pintas guarra? Porque llevaba una chaqueta de chándal que oscilaba entre el heroinómano de los años 90 y Hugo Chávez. Y un desgraciado me gritó guarra por las pintas. Pero bueno, ¿tú qué te has creído? O sea, no vayáis con chándal más a una manifestación. O sea, el próximo año me presenté en el 9 de octubre con 2 kilos de maquillaje, porque a mí me gritas por roja, pero por guarra, eso sí que no. Ellos tienen a Peter Lim, pero nosotros tenemos a Kim Jong-un, que lo sepan. Y ellos tienen un uniforme naranja, pero nosotros tenemos el chándal de Adidas. Y como Adalides tenemos a Hugo Chávez y a Maduro, los mejores portadores del chándal del puto mundo. Así que no me es. toquen los huevos a mí con el chándal del Valencia. Total, que me he informado y para que me canonicen hay 4 pasos a seguir, ¿vale? Según el primer artículo que Google me ha aparecido cuando he puesto que hay que hacer para que te canonicen. Me ha salido un artículo de la ABC. Y dicen, 1, ser siervo de Dios. A Ya ver, mal. yo tomé hasta la comunión. La confirmación, eso vas un día y te lo hacen enseguida allí. Vale. Y luego el tema... Igual se puede hacer ahora hasta Ese telemáticamente. día yo creí en Dios, os lo juro, por si acaso. El punto 2 es el que más asumido tengo, que es ser venerable. A ver, yo creo que soy bastante venerable. Hombre, tú venerable. eres Aquí a dice, saco. la Congregación para la Causa de los Santos del Vaticano aprueba la postio
un documento en el que incluyen, además de los testimonios de los testigos, los principales aspectos de la vida, virtudes y escritos del siervo de Dios, que soy yo. Bueno, tú solo con el TFG ya tienes un Claro. escrito venerable ahí. Si por estas averiguaciones se llega a la conclusión de que sus virtudes fueron heroicas, el Santo Padre lo declara venerable. A ver, yo creo que soy bastante venerable y todos lo sabemos aquí, entonces necesito vuestro testimonio, ir Sí, pensando sí. cómo me vais a venerar, pero bueno. Cuenta con ello. El tercer punto es ser Que es un beato. poco esto como el TripAdvisor del Vaticano, Claro. ¿no? Tú vas ahí y pones tu Pero es que reseña. claro, y esto es como, o sea, como unas elecciones que tú necesitas un apoyo de la gente. Luego tiene el tercer punto es que seas beato. Para que un venerable sea beatificado es necesario que haya producido un milagro debido a su intercesión. Claro. Que tiene que ser probado a través de una institución canónica especial. Que vamos, que Pues San Agustín mismo, quiero decir, San Agustín San mismo. Agustín estaba allí presente. Lo Es vio. decir, y además toda la gente estaba allí. O sea, si no es un milagro que yo con mis 60 kilos escupiera en un espacio de 3 centímetros, que me digan a ver qué es un milagro. Y por favor que vayan saliendo los testigos y me escriban por Instagram, porque allí había gente que... Es que además en la maceta había plantado un árbol que era perfecto para mi camuflaje, ¿sabes? Que yo estaba allí detrás. Es que de verdad, qué ridícula. Pero bueno, aquello pasó y yo ocupé allí y yo me salvé de lo que pudo haber sido. Claro, te salvó Así el que, propio San Agustín. ¿qué pasa? Que ya luego para la canonización, el cuarto punto es que tienes que hacer un segundo milagro Vaya. después de la canonización, o sea, de la De la beatificación. sí, porque primero eres beato y luego ya santo. Exacto. Entonces, primero tengo que conseguir la beatificación. Vale. Entonces, porque luego ya milagros yo hago muchos. Lo que Ya. pasa es que hasta que no me beatifiquen son nulos. Caen en saco roto, es Exacto. verdad. Exacto. Entonces voy a dejar de hacer milagros hasta que primero Exacto. Tú consigamos guárdate, eso. guárdate el Yo arma. me estoy informando, mirando qué instancia tengo que rellenar, cómo se puede acceder al Papa y a lo que sea. Necesito testigos y Ujú. testimonios de que aquello ocurrió y de que, a ver, también me parecía bastante milagro que no me muriera yo de un infarto ese día, os lo digo, porque luego cuando llegué a casa me tomé un diazepam. Bueno, dosis elefante, te lo digo. Así que nada, ese es mi propósito para el 2021, que me canonicen. Vale, estoy viendo que San Agustín, de hecho, él luchó contra los herejes, o sea, es un santo Es que- activista. exacto. O sea, es que no es casualidad. Es que, claro, yo allí amparada bajo el paraguas de San Agustín, pues aquello, la Claro. verdad es que yo creo que está clarísimo. Vale, bueno, entonces, pues- nada, necesito testimonios. Si alguien se acuerda, pues bueno, que haga el favor de redactarlo. De ponerse en contacto con todo sí. mal y hacernos llegar el Exacto. testimonio. Bueno, yo creo que está fuera de toda duda, Noé, que merece ser santa. Sí, Sí. yo creo que sí, Eso está vamos. claro. O sea, yo no quiero ser patrimonio, yo quiero ser santa. Santa. Lo Exacto. mereces, además eres la santa que a mí personalmente me haría volver a tener fe. Exacto. Y- Necesitamos una nueva fe. Sí. Y bueno, pues además Mira, sería ese pues- momento en el que unir otra vez la iglesia y lo político, porque tú seas una Exacto. autoridad eclesiástica y una autoridad política, porque bien podrías también erigirte después en dictadora o algo Exacto. así. Es que y todo estar tiene todos que a ver, tus todo órdenes. tiene que ver. Así que haced el favor de mandarnos vuestros testimonios. Efectivamente. Y dad fe de que Noé efectivamente obró un milagro o dos. Hashtag canonización Noé. Sí, por favor. Sí. Y nada, así pues es. nada, pues vamos a pasar a la siguiente sección. Muchas gracias, Noé, por estar A aquí. vosotros. Un placer, Quisiera bonita. aprovechar tu presencia por si quieres colaborar en la siguiente y no sabes de qué va, pero No, vale, lo ahora averiguaremos. Cosas que no sé. Estrenamos esta sección, Cosas que no sé, donde vamos a Ujú. compartir temas sobre los que no tenemos posicionamiento claro o sobre el que directamente no sabemos qué pensar y vamos aquí a darle pues cabida al debate, ¿no? Porque aunque parezca mentira, no lo sabemos todo. Ya, no, que va, no sabemos casi nada. No sabemos algunas cosas. Entonces, pues bueno, inauguramos hoy esta sección, Ujú. tenemos la compañía de nuestra Noé y además Ujú. se incorpora el debate Machacasaurio Murasaki Ujú. de feminismo en 8 bits. Hola, muy buenas a todas y a todos. Ella es youtuber, instagramer, memista, eres memista profesional Practico esa filosofía de vida. y podéis seguirla en su Instagram y YouTube y Twitter, feminismo en 8 bits. Perfecto. Una maravilla que recomendamos. La ¿De qué? seguiría si no la siguiese ya. Así es. Y bueno, creo que tú querías introducir un tema en concreto. Quería introducir un tema que me lleva interesando desde hace un tiempo y nada. Voy a Cuando poner dices un tiempo, ¿quieres decir la última semana? la última semana, pero como grabamos esto, no se sabe cuánto tiempo en realidad. Me voy a Vale. poner las gafas Muy bien, ahora sí. para... Ahora ya estoy preparado.
Voy a leeros un extracto de mis pensamientos sobre este tema Muy y bien. luego abriré debate porque Vale. estamos en cosas que no sé. Es conocido por casi todo el país la movida de la Isla de las Tentaciones, que corrígeme si me equivoco, es como, o corregidme si me equivoco, es como un gran hermano, pero con tíos buenos y tías buenas, con la libido a tope en una isla liándose entre ellos. O sea, como Gran Hermano. Solo que estos son guapos todos, creo. Pero Gran Hermano también, ¿no? No. Bueno, a veces no. Yo creo que parte de la gracia de Gran Hermano es que no todos son guapos y hacen otras cosas Vale. en vez de liarse. Se enfadan solo y algo así. Las movidas que surgieron a raíz de este programa son cuanto menos curiosas y quería comentarlas. Parece ser que hay un pavo al que ahora mismo odia a todo el mundo por maltratar psicológicamente a su novia. No sé si alguno de los presentes sabe su nombre. No. Es Vale, el no. novio de Melissa, ¿no? Sí, Escúchame, se me escucha. sí, Ah. perfecto. Bueno, pues parece ser, igual me equivoco muchísimo porque no veo este programa, que esta le ha dejado, pero lo ha pasado fatal. Y todo el mundo se ha sentido muy identificado con ella y la apoyan a saco y no sé qué. Muy bien. Se han hecho muchísimos artículos sobre cómo este programa ha evidenciado un problema social de primer orden como es el maltrato dentro de la pareja. Que no lo sabíamos antes. No lo sabíamos. No teníamos ni idea de que esto podía pasar. Bueno, pero de todas formas, hasta aquí todo bien. Pero no os preocupéis, oyentes nuestros, no voy a rajar del programa en sí. Lo que vengo a comentar es que como cada cierto tiempo surge un debate encendido entre los detractores y los defensores de este tipo de programas y me gustaría ahondar un poco en el tema. Existe como una cierta superioridad moral por parte de los detractores de este tipo de televisión. Los realities, programas que en teoría alienan a la población ofreciéndoles espectáculo barato utilizando a jóvenes estúpidos que hacen estupideces y generan salseo entre ellos. Todos podemos estar de acuerdo en que esta superioridad moral es una falacia que tan solo ellos se creen, pues este tipo de realities no son inferiores a tantas otras formas de entretenimiento destinadas a eso, a entretener. Por lo tanto es ridículo rajar de Gran Hermano cuando le dedicas cientos de horas a leer el Marca, a jugar el LOL o ver películas de Christopher Nolan. No pretendo entrar en un eterno tema pendiente que tenemos en este podcast, como lo es la diferencia entre alta y baja cultura y todas las trampas que hay en ella, pero sí me gustaría hablar un poco de la otra parte del debate del que estoy hablando, de esos defensores de los realities, no solo como fuente de entretenimiento, sino como fuente de sabiduría, aprendizaje y de cimientos para el necesario tejido social y generacional. Grandes referentes nuestros se enorgullecen de ver programas basura, escuchar música considerada basura y admirar a personajes que en ocasiones considerados basura, pero que pueden poseer cierto encanto. Y esto es algo guay. Normalmente, la única manera de desafiar al establishment es revalorizar y apropiarse de lo que el establishment considera de baja categoría y darle nuevos significados. La pasión que sentimos, y no soy el único aquí presente, que sentimos por Amaya Montero, sería un claro ejemplo de cómo resituar a un personaje considerado de baja estofa para que de alguna forma utilizando... Ahora te damos turno. Noé está Noé. cargando el arma. Vas a pillar, pero bien. Bueno, pues eso, que es un personaje considerado de baja estofa, pero que de alguna forma ha sido utilizado su figura ha sido utilizada para luchar contra diversas opresiones, en este caso patriarcales. Y ya acabo. Pero como buen boomer, que a veces soy, creo que tengo que reclamar nuestro derecho a no participar en esta ola de normalizaciones, reivindicaciones y resignificados de la mal llamada baja cultura. Ver la Isla de las Tentaciones no es malo, como tampoco lo es no verla. No debemos perder de vista que este tipo de programas también forman parte del establishment y por mucho que resignifiquemos, siguen cumpliendo su función alienante con ciertos mensajes confusos. Así que nada, abro debate. Me gustaría Abro hilo. que tanto tú como nuestras invitadas, pues eso, opináramos sobre esta larga introducción, más larga de lo que yo esperaba, he de decir. Y nada, ¿qué tenéis que...? A ver, A ¿qué ver, tienes no tú que decir de no Amaya Montero? Explícamelo. O sea, ¿qué tiene que ver el rabo para correr? Nada, o sea, voy a obviar eso que has dicho porque eso me da para otro monográfico. Pero nada, yo solo quería hacer ese apunte. Querías defender a Maya Montero. Sí. Pero Sí, yo creo hombre. que no he hablado mal de Maya Montero. Bueno, has dicho baja estofa 2 veces. La Baja palabra estofa serás tú. Baja estofa, a lo mejor eres tú.
Porque a mí eso me parece despectivo y Hombre, humillante. estofa es un Es término Cariburcia, que no Ramón. se suele usar para hablar bien de Estofa, nadie. es que bueno, o sea, Molaría un grupo tributo a Estopa, ¿no? Estopa. bueno, pero eso ya lo aclararemos tú y yo en el ámbito privado. Vale, yo tengo que decir, básicamente, no sé qué opino porque no lo he visto, pero tampoco ha sido un no verlo como postura política. De yo es que no veo esas mierdas, no, es que no lo he visto porque me la suda. O sea, quiero reclamar mi derecho a que me dé igual. A que te dé no, igual. no es un yo no veo eso porque soy más culta. Es que no lo he visto porque me da igual, porque de entrada no me atrae. No me Ya. gusta. Me gustan otros formatos que a lo mejor tampoco es que yo esté todo el día aquí leyendo a Tolstoy, ni pasa nada por no hacer eso, pero a lo mejor veo RuPaul, Reinas del Drag, que tampoco es que sea eso el culmen de lo académico ni de lo formativo. Pero la Isla de las Tentaciones a priori me da igual. Y sí que me siento un poco... Me he sentido como presionada por parte de determinadas personas. No, es que tienes que verla porque ahí se están tratando temas muy importantes para el feminismo. Perdona, en Ya. serio. Ahora resulta que será eso ahí, ¿sabes? Como un debate entre Simone de Beauvoir y Virginia Es que ya me Woolf. imagino a Clara Zetkin haciendo esta cara en plan de que como que pones papa de miel así como por arriba de los ojos, Claro. en plan de, pero esta que dice, Claro. ¿sabes? Así que yo reivindico que me la sude. Y Machacasaurio, ¿tú qué opinas? Pues a ver, yo tampoco he visto este programa, pero esto es lo de siempre. Somos un comité de expertos, ¿eh? No tengo No, ni pero puta idea. precisamente por eso creo que está guay. Pero al final el debate no es si hemos visto o no hemos visto este programa porque realmente no es necesario. O sea, esto es como cuando Ilenia se la impulsó como gran feminista Exacto. hace pocos años. O sea, al final lo que necesitamos es que el mensaje cale en la gente. Y si no hace falta leer a Simone de Beauvoir pues para saber lo que es el feminismo, Claro. entonces pues sí que es cierto que este tipo de programas, aunque se perpetúan muchos estereotipos y ciertamente... posturas patriarcales muy jodidas para todas las personas, pero también pienso que sale en debate todas estas prácticas tan nocivas. Vale, sí, o sea que sí que puede tener un trasfondo positivo el que ponga sobre la mesa ciertos temas. Exacto, porque a ver, también es cierto que tiene un tufillo clasista el hecho de decir, pues es que yo no veo la Isla de las Tentaciones porque eso es cultura, yo qué sé, barrio bajera. Ya. Entonces, ¿qué tienes tú en contra de...? Claro. Sí, sí, sí. Yo creo que no tiene más que decir, lo que pasa Sí. que lo de Amaya Montero lo ha descolocado mucho. Totalmente, y pero está vamos a dejar enfadada. claro que tú pide perdón a Maya Montero ahora mismo y seguimos. Públicamente. Yo he de justificarme en el sentido que yo lo de baja estofa lo he dicho porque se la considera o se le ha considerado baja estofa. Bueno, a mí no me ha parecido eso, pero bueno, da igual, ¿no? Vamos a Pero echar a cuando, hablar Pero es que yo no creo la que el considero problema es el baja que- estofa. baja Vale, estofa venga, no, es tú que, la consideras claro. cultura mainstream. ¿A ti te parece? Sí. O sea, una cosa No. de masas. Pero es ¿cómo que no va a ser estofa... mainstream? No, Si yo es lo que que he dicho, voy a volverlo a leer. Bueno, no, pero que No, escúchame, para vamos a leerlo dejar- 3 veces. es que si empezamos con ese debate se nos va el debate a otro lado. Vale. De lo que estabas diciendo, Sí. he desconectado un momento porque, claro, me ha chocado eso y me ha traumatizado. Ya. Pero luego he escuchado no sé qué del moralismo, ¿no? Y de la superioridad moral de la Ujú. peña, ¿qué tal? A ver, es que yo esto, bueno, igual ahora mismo cuando diga esto que voy a decir, el cariño que me tiene la gente, porque yo sé que la gente Tú eres me lo muy querida, tiene, muy querida. van a coger y van a decir, pues al final no. Pero es que realmente... ¿Te van a cancelar? Sí, No. pero es que realmente yo sí me creo moralmente superior a mucha gente, ¿para qué te voy a mentir? Y sí me creo moralmente superior a la gente que ve la Isla de las Tentaciones o derivados y encima hace alarde de ello en las redes sociales, bueno, dándole unos tintes políticos que Vale, no tiene o que entiendo. más bien están bastante transgiversados. Con esto quiero decir... Ella ha dicho que... ¿Cómo se llamaba? Es que es muy Machacasaurio. difícil. Machacasaurio, vale, es que... Emperatriz Machacasaurio. ¿por qué te Emperatriz. prefieres? Emperatriz. Vale, pero yo voy a decir emperatriz, que me gusta más. Como ha dicho nuestra emperatriz, pues tiene un tinte clasista de decir, no, yo no veo esto porque es baja cultura. A ver, yo... la división entre baja cultura y alta cultura creo que ya se está superando bastante en el ámbito académico más de lo que parece. Sí. Aquí yo, la persona académica, no, pero es que es cierto. Pero es cierto que sí que existe mucha gente que dices, pero vamos a ver, Manolo, si tú haces 8 horas en la fábrica, ¿tú de qué dices de que tú no ves esto porque es baja cultura si tú eres la más baja cultura que me han tirado a mí a la puta cara, ¿sabes? Claro. Que dices, en ese aspecto, el problema que yo veo de clasismo aquí va más bien encaminado por otro sitio, y es que
la gente que suele ir a los realities suele ser gente de clase trabajadora y de los eslabones más bajos de la escala social. Yo no conozco bueno, hay algunos realities de ricas como las Kardashian y toda esa movida, pero ¿no? bueno, no hablamos de Pero estamos hablando de otro tipo de realities. Entonces, ese es el clasismo que yo veo, que es que yo me imagino como una especie de zoológico o de circo donde hay gente de clase obrera haciendo el ridículo, haciendo lo que pueden y saliéndose de una situación que me parece humillante en la mayoría de los casos, porque todos sabemos cómo funcionan los guiones en este tipo de programas y cómo funcionan, aunque no hayamos visto todos los programas, con haber visto un capítulo ya sabemos cómo funcionan todos. Entonces veo una especie de circo que ridiculiza constantemente y humilla a la clase trabajadora y que es una forma de alienación. Yo, por ejemplo, estoy muy a favor de alienarse alguna vez en un momento del día, porque si no es imposible tirar con tu vida en el sistema neoliberal en el que vivimos, hay que alienarse Pero más. bueno, entre alienarse con esto y alienarse con, yo qué sé, con leerte el libro de Crepúsculo, por decirte algo, que es lo que yo estoy haciendo ahora en estos mismos momentos. Pues Crepúsculo es con toxiquete, ¿eh? Sí, es toxiquete, pero no implica un componente de clase, no sé si me explico. O sea, me refiero a... Vale. O sea, a mí, como buena comunista que soy... Claro, lo tuyo, la clase va primero. Pues está entonces, claro. no es que vaya primero, es que es transversal, entonces una cosa lleva a la otra. Entonces lo que a mí me pasa con el tema de estos realities es que les tengo bastante asco y sí me creo moralmente superior a la gente que los ve y que además de verlos hace alarde de que los ven y de que Sí, además, que intentan justificar de alguna porque además forma. he visto en redes a gente diciendo cosas como que este tipo de programas nos muestran cómo la toxicidad de las relaciones, de cómo nos relacionamos en el amor romántico y es como, pero vamos a ver, Mari Carmen, pero si tú eres la primera que eres pasivo-agresiva con tu novio o tu novio con tu novia y que vamos a ver, y eso no tiene nada que ver con que esa gente está siendo carne de cañón de una puta mierda de dinámicas muy clasistas. Es decir, yo me imagino, yo veo eso y me da lástima, porque yo veo pues hay un zoológico con gente de clase trabajadora haciendo el ridículo como puede. Claro, el problema es que no hay una reflexión detrás. Claro. Es decir, pueden exponer las relaciones tóxicas, pero luego no hay un debate después donde se hable de las relaciones tóxicas y cómo nos repercuten en nuestra salud mental. Pero y además, Claro, porque que exponen siempre las relaciones tóxicas y las relaciones de mierda con gente de clase trabajadora. No lo entiendo. Sí, yo entiendo un poco, a mí me pasa un poco todo. Todo lo que estás diciendo me pasa. Por una parte, creo que la gente tiene derecho a alienarse y a ver basura y no pasa nada. Creo que la basura es basura y tampoco hay que banalizarlo. O sea, es decir, lo que tú dices, ¿no? Ahora parece que la Isla de las Tentaciones es aquí un salón victoriano donde se están debatiendo las cuestiones más importantes del ser humano. Tampoco creo que sea eso. Y tampoco me gusta la gente que lo ve porque es basura, pero como ellos se creen que son muy guays como para ver basura, lo intentan justificar a través de revestirlo de un componente aquí culto que no tiene, ¿no? Entonces, a mí me pasa todo eso, pero yo de verdad también me gustaría poder ignorarlo. Porque a mí hay mucha gente que me ha preguntado, ¿y tú qué opinas de esto? ¿Y lo has visto? Eso es muy interesante, porque hay unas dinámicas ahí que mola que salgan a la luz. Mira, dejadme en paz. Es no que tengo... yo lo había ignorado hasta este momento preciso de ahora. Es decir, a mí si no me preguntan, por eso yo voy tirando con mi vida, con la esperanza de que se les pase la tontería la semana que viene y se acabó lo que se daba. Pero el problema está en que no ocurre y que eso está dando mucho que Mira, hablar. te metes en Twitter y es que es todo Sí. trending Exacto. topic y es como, mira, a mí yo tengo el mismo derecho que tú a pudrirme el cerebro viendo mierda. Exacto. Pero, tío, no me lo metas en los ojos. Ya. Ya, pero un poco el Total. problema es ese, que es lo que estamos hablando, es que ¿qué está pasando? Sí, ¿sabes? es curioso porque parece ser el novio en cuestión, que es que no sé cómo se llama. Da igual, el novio de Melissa. A ver, lo que pasó fue que el tipo, es que aquí, ¿sabes? La de la moral por los cielos. Pues resulta que es que, a ver, a mí me gusta informarme de las cosas. Resulta que, tú imagínate que te sueltan allí. Yo ahora mismo estoy ovulando, ¿sabes? Y a mí tú me sueltas ahora en la Isla de las Tentaciones y a mí un mono que pasa por ahí me parece una tentación increíble. Con que imagínate si me pones allí, pues... Pero yo la duda que tengo es, esos señores que van a ir a tentarte Sí. están pagados para tentarte. Entonces, ¿tú cómo te llegas a creer que están enamorados de ti? A ver, pero es que ¿a quién le importa? Bueno, ya estamos cayendo, ¿ves? En el ¿Qué le subjuego. importa el amor Ya. si tú lo único que quieres es echar un polvo? No sé Ya. si me explico. Entonces, Pero entonces las personas que están allí... es que no sé si están pagados o no están pagados, la verdad. O
sea, no sé si les pagan para ello. La cuestión es que a mí me sueltan allí y yo, pues tú crees que yo no me lo voy a tirar, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces, Melissa y su novio se iban a casar y todo, le dio un anillo de compromiso y tal. ¿Y qué pasa? Que el tío pues llegó allí y claro, es que se lo cogió en serio, porque le hicieron tentaciones, y cogió y la tentación la mató en un momento. Se ve que el tío no tardó ni nada en follarse a una que le gustó. También te digo, vas a lo que vas. Hombre, eso es lo que yo estaba diciendo. Tú a mí me sueltas allí ovulando que estoy, y sin ovular, tío, a mí me sueltas a esa gente ahí. A ver, yo, ¿qué quieres que te diga? Pues a ver, la inteligencia prima, sí, pero sí, a un polvo pues a veces renta. Es lo la que cuestión tiene, es, resulta que la chica pues le tocó mucho el coño que él le hiciera las 1000 promesas de no, yo a ti te quiero, yo no necesito liarme con nadie, y que luego resulta que el tipo, en vez de ser consecuente con lo que le prometió a ella, se tiró a una, y no solo eso, sino que empezó a decir que es que su novia era muy celosa, tal, no sé qué, como en plan, pero ¿cómo tienes tú la cara tan dura? ¿Qué pasa? Que ella le leyó la cartilla, que es una discusión que podía tener yo con mi novio en mi casa, y a mí nadie me aplaude ni me dice que estoy muy empoderada, ¿sabes lo que quiero decir? O sea, ya querría yo ver una cámara de Telecinco en mi casa. Entonces iban a elegirme a mí como la líder comunista que me merezco ser. Entonces ¿qué para que ella le leyó la cartilla con cosas en plan de mira, yo no te necesito para nada porque eres un capullo y yo no pierdo nada si eres este trozo de mierda, pues eso que me ahorro de no estar contigo. Y ya está, y vamos, y eso es ya estar muy empoderada y ser la puta dueña del feminismo. No, pero si lo piensas, o sea, las chavalas de 15 años que estén viendo ese programa, igual sí que les está ayudando a darse cuenta de que ellas están sufriendo la misma situación en sus relaciones. Claro. Y yo qué sé, igual les hace clic. A ver, ¿sabes? yo sí que pienso también que aunque el programa sea un programa basura, que a mí personalmente no me atrae verlo, pero sí que creo que al final, obviamente, la cultura entendida como la entendemos los antropólogos, que no se parecen nada, a como la entiende la gente, que esto es un tema que los antropólogos estamos un poquito cansados ya, haced el favor, la cultura no son los libros ni la universidad, entendiendo la cultura como todo aquello que habla de una sociedad y toda la serie de prácticas o costumbres, y en fin, pues esto es muy largo también, pero por resumir, todo eso permea, obviamente, todos los productos culturales de esa sociedad. Por tanto, obviamente, aunque el programa sea una basura y la isla esa sea un horror, las conductas se dan dentro de una sociedad, dentro de un contexto, y reproducen una serie de costumbres y de prácticas que todos tenemos. Por tanto, evidentemente, puede ser útil, puede ser pedagógico para ilustrar, para aprender y para reflexionar. Claro, hasta porque todo puede ser susceptible de eso, ¿sabes? No sé. Entonces, claro, eso está bien, que ya que está ahí, pues si ahora se hace una lectura moral o una lectura pedagógica de estas cosas, pues eso que nos llevamos todos. Pero de ahí a pensar, perdón, y acabo, de ahí a pensar que la única manera de hablar de estos temas es a través de la Isla de las Tentaciones, pues chica, yo llevo hablando de esto con mis amigas de hace muchos años. Claro. Claro, al final lo que también nos tenemos que plantear es el tema de si el mensaje del feminismo desde el academicismo no está calando en las juventudes de ahora, igual también es un problema de acceso a esa cultura. Claro. Entonces, si este tipo de programas ayudan a calar ese mensaje, pues bienvenidos sean. Igual que pasa con los memes. O sea, al final pienso que debemos estar normalizando y aceptando nuevos canales de información y de enseñanza y pedagogía. Bueno, yo estoy totalmente... no, bueno, mentira, iba a decir, estoy totalmente en contra, pues tampoco, ¿no? Pero he de decir que a veces tenemos muy asumido el tema de es que la clase trabajadora no tiene acceso, o hay capas de la sociedad que no tienen acceso a la cultura, tal. Bueno, estamos en el siglo XXI y me refiero a eso, ya no es del todo así. Estamos en la era de internet, en la era de la democratización de ciertos aspectos culturales que hasta hace poco estaban solo al alcance de las élites. Ahora eso ya no ocurre, es más bien. Es más. La tele me parece un viejo canal de comunicación y lo es. Y este programa, si no me equivoco, lo hacen en la tele. Y me refiero a... Esto me parece idiotizar y a la clase trabajadora y infantilizarla. Porque yo, la verdad es que creo que... yo pongo un ejemplo práctico, que no todo el mundo tiene que ser igual que yo, ni mucho menos, pero yo, por ejemplo, vengo de clase trabajadora, y cuando digo clase trabajadora me refiero, pues mis padres han trabajado en la fábrica toda la vida y ahora yo también, y
y he tenido acceso a la cultura, también mi hermano, por ejemplo, y mi hermano no ha estudiado una carrera, por ejemplo, y yo sí, que no es necesario estudiar una carrera, ni que sea a través de los libros acceder a la cultura. Entonces, hoy en día que hay una democratización importante comparada con otras épocas de la cultura, creo que es idiotizar a la clase trabajadora creer que solo este tipo de canales van a llegar totalmente a ellos y este tipo de lenguaje, porque es que ya estamos otra vez con lo mismo. Yo creo que es gente de clase trabajadora haciendo el mamarracho en la televisión para que todo el mundo, incluido gente de clase trabajadora y gente que no lo es, se alienen y se lo pasen bien, pues como me da la sensación de cuando vas al zoo y ves a los animales allí. Sí, pero yo creo que no son excluyentes, lo que habéis dicho, creo que no son excluyentes. Por una parte sí que es verdad que a mí también me molesta un poco cuando se da por sentado que la gente de clase trabajadora solo consume mierda, porque hay muchísima gente de clase trabajadora o que no entendemos, que han hecho entendemos las cosas, a no ser que se nos transmitan por esos canales. Claro, pero que hay mucha lenguaje. gente o sea, toda la vida, gente de los pueblos sin estudios ni carrera, que han hecho polvo en las bibliotecas municipales y han leído muchísimo, y, o sea, que a la gente trabajadora también le gusta lo que se llama alta cultura, no tiene por qué. Pero también es verdad lo que dice Machaca Sabio, no creo que sea excluyente, que al final si ese canal está ahí, y a través de ese canal se van a poner sobre el tapete ciertos temas que son interesantes y que son necesarios, pues bueno, mejor que se transmita eso que no. O sea, ¿no? No, completamente Claro. de acuerdo. Yo sobre todo, perdona que te corte, yo sobre todo donde lo veo es en la cultura de los memes. O sea, yo creo que las chavalas de 15 años saben más de feminismo que lo que yo supe con su edad, gracias Hombre, claro. a la cantidad de mujeres memeras que se dedican a realizar de forma didáctica memes que ayudan a darte cuenta pues de relaciones tóxicas, de machismo, de transfobia. Sí, el meme, de hecho aquí los tres, no es Cali y yo, estuvimos hablando largo y tendido del meme. A mí el meme me parece fantástico, pero ves, el meme no tiene ese componente de clase. No, porque el meme ya quedamos que es muy democrático. Claro. Y yo es que estoy con Monty en que es que lo que estáis diciendo es que no se quita una a la otra. No, ya sabéis que os digo que no pasa nada. Yo solo os digo una cosa, si al final soy dictadora, tened por sentado que no va a haber ni isla de tentaciones ni nada, ¿sabes? Vale. Bueno soy saberlo. abolicionista de los realities de mierda. O sea, esa es mi postura. No, me gusta porque como los cuatro no lo hemos visto y no sabemos qué pensamos, creo que este tipo de debates... ¿Te imaginas que porque luego siempre me se dan canso? los debates que vemos siempre son gente que tiene las cosas muy claras enfrentándose. Aquí estamos nosotros bailando de un bando a otro porque como no sabemos... Me hace mucha gracia porque es cosas que no sé, llevamos 25 minutos de Joder, chapa. porque si las supiéramos ya habríamos... Los me gusta, ya está. A ver, yo en verdad, yo digo no me gusta, abolicionismo, no me gusta. Pero a mí me gusta que exista este tipo de debate porque se parece mucho más a los que tenemos en la vida real las personas, que estos debates donde solo va gente con las cosas muy claras, porque yo creo que la duda existe y a veces de un mismo tema opinamos una cosa y la contraria antes de tomar la decisión final, ¿no? Uy, qué mal suena eso. Antes de posicionarnos del todo en una postura u otra. Pues Entonces, nada, ¿alguna última tesis? Melissa, seas quien seas, te apoyamos. Amaya Montero, te apoyamos. Mira, yo un último aporte que quería hacer es que he buscado el significado de estofa en la RAE y dice, lo primero que dice, despectivo. Es que... Y luego dice, especie, clase o condición de una persona. Pero pone claramente que es despectivo. Entonces, Ya, pero pide sí. perdón desde aquí a Maya Montero ahora mismo. Venga, Pido perdón a Maya Montero, no volverá a ocurrir. no volverá a ocurrir, pero que conste que yo no la considero baja estofa. Vale. Eso es el resto de... bueno, da Es igual. una proyección que tú has hecho. Es una ahí. proyección que he hecho de la Vale, sociedad. vale. Pues la sociedad está equivocada y se tiene que La disculpar. sociedad está muy equivocada con una Maya Montero. Pues ya está. Ya está. ¿Qué más, Hasta qué más aquí hemos quieres? llegado. ¿Qué más quieres, Montipeiro? Pues mira, quiero un temazo. ¿Quieres un temazo? Voy a ¿De poner quién? un temazo de... Bueno, si yo te digo un grupo sueco formado por 2 hombres y 2 mujeres con muchísimos temazos, Sí. ¿tú en quién piensas? Nava. Pues no, pues los verdaderos suecos que molan, el verdadero grupo paritario sueco molón, se llaman The Baboon Show. Ah, Y molan mucho. Molan mucho. Sí, y sí. vamos a escuchar este I Never Say Goodnight, Ujú. que me gusta muchísimo. Perfecto, pues nada, pues la semana que viene más Más y o peor. peor.